agregó al grupo, un número que nos dieron, pero después de un rato creo que ha abandonado el grupo. Entonces me confirman si está en sala, no está o cuál es su nombre. Creo que es el único estudiante. Por lo demás, creo que todos están. Si alguien no se conectó, bueno, es criterio de cada uno. Bien, entonces vamos a empezar. Estamos dando otro lado. Estamos de ver el... Bien, entonces a partir de hoy vamos a hacer la grabación respectiva, les decía, y luego lo van a poder ver en el canal de YouTube. Bien, entonces... Bien, el tema 1 entonces vamos a ver... Hola, hola. Buen día. Buenos días, buenos días, buenos días. Ay, Vamos a hablar un resumen acerca de lo que es el origen de la filosofía, ¿no? Eso también hemos hablado el año pasado, pero de todas maneras muchos se han olvidado olvidar. ¿Quién habrá creado la filosofía? ¿Para qué se habrá creado la filosofía? ¿Cuál es el fin, ¿no? De que se ha creado esta área, o más que área, es una ciencia, ¿no? Que data de hace ya más de 2000 años atrás. ¿Qué es la filosofía, entonces? Nuestra primera pregunta que hacemos, ¿no? Ustedes saben que la filosofía está compuesta por la unión de dos palabras de origen griego como son filos y sofía. Filos es amor y sofía sabiduría, por lo cual pues la filosofía en esencia y etimológicamente es amor a la sabiduría. Por eso los antiguos filósofos griegos se decían que eran amantes. Ahora esa palabra hoy en día creo que está mal utilizada de amante, porque ellos amaban la sabiduría, conocían todo. El filósofo sabía matemáticas, física, química, ciencias, artes, música, astronomía, etcétera. Conocía absolutamente todo. Hoy en día el término amante tiene otra connotación, más nos referimos a la parte del amor. Cuando muchos de estos filósofos ni siquiera tenían esposa, porque todo el tiempo se la pasaban estudiando y enseñando. Entonces conocían absolutamente todo. De ahí viene pues eso del amor a la sabiduría. Actualmente pues la filosofía estudia los problemas más generales del universo, la naturaleza y del hombre, y dan una respuesta a estas interrogantes. Si bien es cierto de que el universo tiene su propia ciencia que estudia la astronomía, el mundo lo mismo, la naturaleza, ahí tenemos a la biología, a la botánica, al hombre lo estudia la antropología, etcétera, pero se da una respuesta, ¿no? Una respuesta distinta, busca la esencia, el origen. ¿Quién habrá creado el universo? ¿Será que realmente lo ha hecho Dios, al igual que al mundo? ¿Será que ha habido el famoso Big Bang que se nos dice? Lo dijo también Steve Hawking. La naturaleza y el hombre, nosotros, ¿de dónde venimos realmente? Esas preguntas que muchos se han hecho, ¿no? ¿Habrá vida después de la vida? Antes de nacer, ¿dónde estaba? Porque tengo algunos recuerdos, ¿no? Medio raros, premonitorios, sueños extraños, personas que los veo y parece que sí, ya los he conocido en algún lugar. ¿Qué realmente es el hombre? ¿Por qué hay hombre y por qué hay mujer? ¿Por qué no debería ser en este planeta puro hombres o puras mujeres, como en un tiempo existieron las famosas amazonas? Todo eso estudia la filosofía, entonces no se queda ahí, da una respuesta ante estas interrogantes. A ver, ya. Un ratito. A ver. Un segundito. Hay alguien, esperemos que nadie haya compartido el link a otra persona, ¿no? Ibar Telles es de este curso, parece que ya no está ni en el colegio, ¿no? O ha vuelto. A ver, me confirma. ¡He vuelto, profe! No, profe, es mentira, no es. Sí soy yo, profe.
¿Estás, No es. estás inscrito entonces? Sí, Bueno, sí, me parecía extraño. Casi te elimino de sala. Voy a corroborar de todas maneras la lista. Bien, continuamos entonces. Hecha entonces la aclaración de la definición de lo que es filosofía, indicamos de dónde surge. Surge, como saben ustedes, o dónde nace la filosofía en la antigua Grecia, hace más de 2000 años, ¿no? En el siglo VI a.C., con Tales de Mileto, considerado como el padre de la filosofía o aquel que indicó por primera vez el término de filosofía. En todo caso, Tales de Mileto no solamente fue filósofo, ustedes saben que fue un gran físico, creador de la electricidad, ¿no? El que dio una explicación racional del universo, o el primero que dijo que el universo está hecho ¿de qué? De agua. Él dijo, el agua es el elemento que inició el universo, entendiéndose de que 3/3 partes de la tierra son de agua y 3/3 partes del hombre están hechos de agua. Por lo tanto, pues el agua habría dado origen al universo. Bueno, según él. Repasando, también indicamos de que la filosofía se divide en dos grandes etapas, ¿no? Una, la filosofía presocrática y dos, la filosofía griega clásica. Esto hablando de la filosofía griega, es obvio que no es la única. Hoy, como el área se llama cosmovisiones, filosofía, hay varias filosofías, o en todo caso, varias culturas que tienen su forma de pensar su propia filosofía. Pero la que más nos compete y la que más ha predominado en la historia es la filosofía griega. Esta se divide en dos: los filósofos presocráticos, que quiere decir antes a Sócrates, y la filosofía griega clásica común. Los filósofos presocráticos, ahí tenemos a Tales de Mileto, a Anaximandro, a Anaxímenes, Heráclito y otros. Hay son de cosas de 14 a 16, incluso hay algunos que ni siquiera están en la lista, pero existieron, ¿no? Como Demócrito, Diógenes y otros, ¿no? Estos filósofos dieron una respuesta a las cosas y al origen del universo. Si para Tales de Mileto es el agua, para Heráclito será pues el fuego, para Anaxímenes será pues el átomo, Anaximandro el apeirón. Cada uno de ellos da una respuesta a qué dio origen al universo. Es obvio, distinta, diferente, ¿no? Entonces, para Pitágoras, por ejemplo, serán los números que dieron origen al universo, ¿no? Entonces, cada uno da una respuesta distinta. Aparte de que estos filósofos presocráticos eran una especie de élite. O sea, sí enseñaban, pero enseñaban por dinero, ¿no? O sea, nadie así por así podía aprender de estos filósofos sus enseñanzas. Posteriormente viene la filosofía griega clásica. A partir de Sócrates, digamos, se rompe esto de los presocráticos. Inclusive Sócrates es un filósofo que enseñaba a los jóvenes de manera gratuita. O sea, no necesariamente cobraba. A ver, no sé quién levanta la mano o alguna consulta tiene José Miguel Hualpa, ¿qué dice? No sé, levantar por levantar nomás. No, nada, profe. Que mi hermano estaba molestando. Bien, decíamos que Sócrates, Platón y Aristóteles se consideran, digamos, los tres hombres o los tres filósofos más grandes de la Profe, es historia. mentira. Mi otro hermano está molestando. A ver, apagar su micrófono, si no les silenciamos o saben, les retiramos, ¿no? Y una vez que salgas de sala, ya difícil que vuelvas a entrar. Entonces, ¿qué hicieron estos tres hombres? Sócrates, por ejemplo, él habla de que aprender a partir de la ignorancia. Él no se cree el sabio, sino el sabio es el más sencillo, no aquel que se cree el mejor. Su discípulo Platón da las bases del idealismo y Aristóteles daría bases del materialismo. El idealismo, materialismo es obvio, lo vamos a ver más adelante, considera el idealismo, por ejemplo, como el principio de todo a la idea.
vendría a ser Dios. Y el materialismo, dado, digamos, por Aristóteles, como el principio de todo, la materia que cambia todo el tiempo. Lo que vemos es lo que existe. Bueno, eso digamos haciendo un breve repaso, ¿no? De todo lo que es la filosofía griega, la cual digamos ha influenciado bastante, ¿no? Hasta hoy los estudiamos en matemática, física, biología, química, música, etcétera. En todas las ciencias siguen hablando de los filósofos griegos, son ellos los que dieron, digamos, las raíces del conocimiento universal. Pero no son los únicos. La filosofía, decíamos, está en todos los pueblos. Por ejemplo, la filosofía también está en las culturas de Oriente. Hablamos lo que es China, Japón, Corea, etcétera, todos esos países asiáticos, ¿no? Y entre ellos hay algunos que vamos a hacer mención, como Confucio y el Buda. ¿Quién fue Confucio? ¿Cuál fue su pensamiento? Hoy vamos a explicar un poco acerca de él. ¿Y quién fue Buda y cuál fue su enseñanza? Muchos han debido ver la película, incluso en un libro que dice Siddhartha, el Buda, el señor de la serpiente, la cual nos muestra la vida de este joven y bueno, hombre sabio que posteriormente se convirtió en un gran maestro, ¿no? El cual buscaba el Buda, aquí hay dos, hablamos del segundo, Siddhartha Gautama, que vivió hace más de 2000 años, porque el primer Buda, Sakya, vivió hace más de 6000 años. Este Buda, Siddhartha Gautama, pese a que él tenía bastante dinero, es obvio, oro, vivía en un palacio, fue un príncipe, prefirió vivir en la sencillez, se apartó del oro, botó todo, se fue a la naturaleza y empezaba a meditar, así como lo ven ustedes, sentado en flor de loto, semejante a los que practican el yoga, ¿no? Buscando lo que es el estado de la iluminación o ascender su serpiente. Esa meditación no es otra cosa de que nosotros, cuando nos dicen rezar, bueno, supuestamente rezamos de memoria, Padre nuestro, otros no se rezan con sus palabras. El verdadero contacto con Dios consiste, indican, según el budismo, de que nosotros debemos relajarnos totalmente. Cero pensamientos, cero deseos, cero emociones. Y concentrarnos en nuestro corazón. Buscar a eso que es Dios. De esa manera se consigue realmente lo que es Dios. Por eso en el budismo hay muchos que se pueden quedarse en ese estado horas, inclusive días, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué estudia la filosofía de Oriente? A diferencia de la filosofía occidental, sobre la filosofía griega, en la cual pues la mayoría de los paradigmas se fundamentan en la búsqueda de una verdad absoluta. O sea, lo que busca la filosofía griega es una verdad, ya desde el punto de vista idealista, de que a partir de la creencia o a partir del materialismo, a partir de lo que se toca. Hay dos corrientes en la filosofía grandes, ¿no? Aquellos que creen en que hay dioses y aquellos que no creen en que hay dioses, de que todo es lo que existe y no hay ningún dios. Ambos buscan la verdad absoluta. En cambio, la filosofía de Oriente, la filosofía china, japonesa y todos esos países asiáticos, indagan acerca de lo que es la vida, donde las principales inquietudes han terminado por centrarse en la búsqueda del sentido existencial del hombre. En otras palabras, la verdad está dentro de ti, no está fuera de ti. Todos los misterios del universo, del hombre, del mundo, está dentro de ti. Y debes aprender a conocerte a ti mismo. Por eso estos grandes hombres, filósofos, grandes sabios, japoneses, chinos, iban a la naturaleza, a las montañas, a los ríos, a los árboles, a los bosques, a buscar la respuesta en sí mismos. El filósofo chino siempre buscaba su desarrollo individual. Primeramente debemos desarrollarnos nosotros mismos, pero nunca abandonar su compromiso social. ¿Qué quiere decir esto entonces? De que si bien es cierto, el filósofo chino se preocupa por el desarrollo interior de sí mismo, también se preocupa por su compromiso hacia los demás, ese compromiso social. Esto está obligado por su mismo conocimiento, ¿no? Así puede observarse modelos de pensamiento milenarios como el confucianismo y el taoísmo. En otras palabras,
Si bien es cierto, primeramente hay que conocernos, estudiarnos a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos, pero posteriormente recién podremos conocer y amar a la sociedad. Ya decía en el anterior curso, creo que de 14 de febrero para muchos jóvenes que ya están mandando sobre San Valentín, donde se habla del amor, pero antes de amar a los demás, primeramente debo amarme a mí mismo. Si yo no me quiero a mí mismo, ¿cómo quiero yo amar a los demás? Sería simplemente hipocresía. Eso lo decían ya desde hace miles de años los filósofos chinos. Y dos corrientes, el confucianismo y el taoísmo, ¿no? Pues vamos a verlos. El confucianismo, Confucio, ¿no? Es un sistema filosófico de doctrinas rituales, morales, religiosas practicadas por los discípulos y seguidores de Confucio, este gran hombre quien da una diversidad, se puede decir así, de doctrinas, normas, reglas para vivir. Y quienes viven esas reglas, es obvio, se hacen hombres virtuosos, pero quienes no, es obvio, viene todo lo contrario, viene la destrucción de la sociedad. Y entre estas tres virtudes que enseñaba Confucio está la bondad, la ciencia y la valentía. La bondad es la que genera la alegría y la paz interior. Para ser una persona bondadosa, alegre, debo tener una paz interior conmigo mismo. Si yo estoy feliz, es que adentro estoy feliz. Tengo una paz y esa paz irradio a los demás con mi alegría. La ciencia permite disipar las dudas. Si bien es cierto, la ciencia nos permite comprobar un conocimiento mediante una comprobación, paso a paso, de manera objetiva. Eso también se lo realiza desde el punto de vista de Confucio. La ciencia es aquella que te ayuda a comprobar y te sale de dudas. Quien ha comprobado algo es obvio, ya no tiene dudas, pero quien no ha comprobado siempre va a tener dudas. Entonces la ciencia es importante en nuestra vida. Y un tercer aspecto habla de la valentía. La valentía es ahuyentar al miedo. Muchas personas tienen miedo. Es obvio, ahora hablando del coronavirus, tienen miedo a salir de sus casas porque se van a contagiar. Y algunos tan susceptibles tienen miedo a dar la mano a alguien. Y bueno, pues el miedo eso muchas veces nos lleva al fracaso. Hasta tienen miedo de que un perro les muerda. Algunos tienen miedo, creo, a pasar por una escalera porque le vea un gato. Tienen miedo hasta algunos a su papá, a su mamá, algún profesor, algún amigo. A ver, ya está. Se sienten nerviosos. Hay que ser valientes. Pero la valentía empieza conociéndonos a nosotros mismos, aprendiendo a vencer nuestros defectos, nuestros errores, nuestros vicios. Solo así el hombre se hace valiente, se hace fuerte. Eso es lo que enseñaba Confucio. Ahora bien, ¿qué nos dirá el taoísmo? Tradición filosófica de origen también chino, la cual se basa en armonía con el Tao. Por si acaso el taoísmo fue creada por Lao Tse, ¿no? En el siglo VI a.C. Lo que quiere el taoísmo se representa siempre con una T, como un camino, es de que nosotros entremos en armonía con la naturaleza, con las leyes naturales y divinales. Entremos en ese camino y no nos desviemos. Es como cuando un ferrocarril tiene que ir por las rieles del tren, por la vía. Si se descarrila, bueno, pues se produce un accidente. Es lo mismo nuestra vida, debemos estar encaminados. Y ese camino nos llevará pues a eso que es Dios. Ese camino es la esencia del universo. Por lo tanto, pues el Tao es el orden que se debe vivir en la naturaleza. Todos los seres vivos en la naturaleza cumplen una función, un orden. Pero si nosotros
cambiamos ese orden natural de las cosas, es obvio, vamos a producir pues un desastre natural y por consiguiente nuestra propia destrucción. Si nosotros desviamos el cauce de los ríos, es obvio, vamos a provocar inundaciones, como ha pasado en muchos lugares. Por ejemplo, en Cochabamba, ya el famoso río Taquiña, ¿cuántos desvíos ya se lo ha hecho? Potosí hace más de 20, 30, 40 años tenía muchos ríos, aunque no crean, ¿sí? Inclusive hasta la nueva terminal llegaba un río. En la actual eso se ha tapado, se ha poteado y encima se han construido casas. Y hay construcciones en algunas calles bajando del Colegio Mariscal a la nueva terminal donde ya sus suelos son húmedos, es imposible habitar, pero ahí vive la gente. ¿Y por qué se ha hecho eso? Porque estamos cambiando la naturaleza de las cosas. Se ha dicho a los murciélagos que eran los causantes del COVID, cuando los murciélagos cumplen una función, aparte de eliminar las ratas, también eliminan insectos. Si se acaban, pues, y en el Perú hicieron eso, ni bien se enteraron que los causantes del COVID eran los murciélagos, ¿cuántos murciélagos murieron en el Perú, asesinados por la gente? Y hoy por hoy está corroborado de que no ha sido el murciélago el causante de este virus. Entonces, la misma gente la misma humanidad se está encargando de desnaturalizar. Entonces, nos estamos saliendo de esa vía dado por el taoísmo. Es obvio que ya los seguidores convirtieron al taoísmo en una religión. Así de sencillo, entonces, el día de hoy, como ven, estamos dosificando los contenidos, dividiendo en dos partes cada tema. Esta es la primera parte. Y bueno, al finalizar, pues hacemos 3 preguntas, ustedes saben, para los nuevos también. Esta primera tarea es obvio, dado que todavía no está en nuestra plataforma para que podamos subir la tarea, lo vamos a hacer en 2 partes. La primera es que enseguida se les va a dar las 3 preguntas. Una que es filosofía, que estudia la filosofía griega y en qué se basa la filosofía de Oriente. Estas 3 preguntas es obvio, enseguida he explicado, los que han estado desde un inicio y lo que han captado. También este material se les va a pasar de momento por el grupo del WhatsApp. Estas 3 preguntas van a estar en el Google Formularios y enseguida se les va a pasar el enlace. Ustedes lo escriben y lo envían. Ya la anterior semana han hecho los que han estado su diagnóstico. Salvo que alguien tenga el problema con el formulario, bueno, lo hará de manera. Pero también tienes que hacerlo de manera en tu cuaderno o en tu carpeta, ¿no? Tú sabes el tema que hemos visto, lo harás en tu carpeta y en la carátula de tareas harás las preguntas. Pero todavía no lo envíes en foto, ya que me estés mandando por WhatsApp. Se va a saturar y de alguien no voy a revisar. Una vez que esté habilitado a la plataforma, lo van a subir ya a su tarea, ¿no? Pero de momento lo hacen en el enlace de Google Formulario. Entonces, esa va a ser la forma de enviar, de 2 maneras. Una por el enlace y otra va a estar en tu carpeta. Y una vez que digamos subir por plataforma, bueno, ahí podrán subir no solamente su tarea, podrán subir ya el tema una vez que se concluya, ¿no? A la conclusión del tema, si lo suben, ¿no? Pueden subirlo adjuntando a su tarea. Mediante fotografías hemos indicado, ¿no? Porque la mayoría tiene celular, raro será el que haga en computadora y lo suba como archivo. Pensamientos, ¿no? Si alguien busca la salud, está dispuesto a evitar en el futuro las causas de la enfermedad, lo dijo Sócrates, médico también, filósofo, psicólogo. En todo caso, pues, quien quiere tener salud, hablando de estas enfermedades que estamos viendo hoy, debe evitar toda causa de enfermedad. Es obvio, si yo me cuido, llevo una alimentación sana, saludable, hago deporte, aunque sea en casa, tengo pensamientos sanos y correctos. Bueno, se nos avisó que el Zoom tiene menos de 10 minutos. Entonces nunca voy a enfermarme de nada. Pero si yo no me cuido, como lo que sea, llevo una vida sedentaria, tengo pensamientos negativos, etc. Es por seguro que me voy a enfermar. Ustedes saben ya cómo llevar una vida sana.
Mente sana, cuerpo sano, lo dijo, ¿no? Otro pensamiento. Aquel que obtiene una victoria sobre otro hombre es fuerte, pero aquel que obtiene una victoria sobre sí mismo es poderoso. Lo dijo Lao Tse, el creador de la filosofía china. Hemos explicado hace rato. El creador del taoísmo, ¿no? Es obvio. Hay algunos inclusive que les gusta la violencia, pegar, ¿no?, a otra persona, ¿no? Y cuando pega a otra persona se siente el más fuerte, ¿no? Yo domino, a mí nadie me molesta, ¿no? Y hay algunos que les gusta como boxeo o lucha libre convertirse, bueno, todos le tienen miedo. Eso puede ser tener fortaleza física, pero eso no quiere decir que yo sea más superior que los demás. El verdadero hombre se hace poderoso cuando se vence a sí mismo, hace rato decía. Si vos te vences a ti mismo, tu flojera de despertarte tarde y ahora vas a empezar a madrugar, tu pereza, eso de hacer las tareas a último rato y haces ni bien se te dé hoy, en este día lo haces su tarea. O de la mentira, ya que muchos son hipócritas y les gusta mentir, decir siempre la verdad. Si tú trabajas en eso, aprendes a controlar tus vicios, defectos, tus errores, te vas a ser un hombre grande, una mujer grande, y con seguridad vas a alcanzar el éxito. Pero si tú no vences aquello, tus defectos, tus vicios, ten por seguro que toda tu vida vas a ser un esclavo y una persona fracasada, mediocre. Y eso ya lo dijo hace miles de años Lao Tse, que hasta ahora sigue ese pensamiento. Bien, a ver, antes de compartirles un material, no sé si hay alguna consulta, pregunta, ¿no? A ver, pueden hacer o pueden abrir sus cámaras, ¿no?, para hacer la captura de la pantalla para la asistencia de momento. Mientras no está la plataforma, vamos a hacer de esa manera, ¿no?, el control de asistencia. Y una vez que ya esté habilitada, es obvio, nuestra plataforma, por ahí va a ser directamente la asistencia, ya que a veces en los 40 minutos es mecánicamente imposible controlar la asistencia. Muy bien, por los que ya están consultando. Hemos indicado, no es necesario que estemos siempre con nuestro uniforme bien pintados, tal vez cuando expongan el video alguna vez, pero mínimamente para saber si estás ahí atendiendo o no estás, ¿no? Bien, de hecho entonces la asistencia, vamos a ver si nos da el tiempo para mostrarles un material que complemente. A ver, aquí está. En este vídeo investigaremos qué es la filosofía, nos preguntaremos en qué se parece y en qué se diferencia de la religión y la ciencia, así como si debemos estudiarla o es algo que ya no es necesario. Si queremos saber qué es la filosofía, quizá debamos empezar por conocer su etimología. ¿Sabes de dónde viene esa palabra? Al igual que tantas otras que utilizamos en nuestra vida diaria, filosofía viene del griego y significa amor por la sabiduría. Aunque decir esto no es decir demasiado. Si le preguntáramos a un biólogo qué es la biología, probablemente nos diría que es la ciencia que estudia a los seres vivos, lo cual es una respuesta bastante clarificadora. Pero si el filósofo nos dice que su actividad es amar la sabiduría, nos quedará cara de meme y nos habremos quedado como al principio. Lo que sí sabemos ya es que la filosofía es, en principio, una actividad propia de los seres humanos. Los animales no pueden filosofar, pues para ello necesitamos facultades cognitivas superiores. En el mito griego de la creación del ser humano, el titán Epimeteo repartió entre todos los animales diferentes características que harían viable su existencia. A algunos los dotó de fuerza, a otros de agilidad, a otros de alas, de sistemas de camuflaje, de velocidad, etc. Cuando llegó al ser humano se dio cuenta de que ya no le quedaba ningún don, así que su hermano Prometeo tuvo que robar la inteligencia y el fuego de los dioses para que los humanos tuvieran alguna posibilidad de sobrevivir.
Ya los antiguos griegos remarcaron esa cualidad del ser humano, la inteligencia, también llamada razón o, como los mismos griegos la llamaban, logos. Ya hemos descubierto algo más de la filosofía, es una actividad racional. Esto quiere decir que utiliza la razón para intentar resolver algunos problemas. ¿Pero qué problemas? Bueno, si das un paseo por la calle con un niño, verás que hace preguntas continuamente. ¿Por qué hay un perro? ¿Por qué hay que cruzar en verde? ¿Por qué no podemos comprar aquello? Un niño es un inmenso mar de preguntas. Quieren saber el porqué de todas las cosas. Los filósofos también se hacen preguntas de este tipo, pero en vez de preguntarse como los niños el porqué de cosas particulares, quieren saber el porqué de todo. ¿Por qué existe el mundo? ¿Por qué debo actuar bien? ¿O por qué las cosas son como son? ¿Y cómo surge? Ya hemos hablado algo de los antiguos griegos. Estos también se preguntaban el porqué de las cosas y para responderse a sí mismos tenían unas historias llamadas mitos. En esos mitos aparecían dioses, héroes, bestias y lugares mágicos y servían para explicar el porqué de las cosas. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Porque una mujer llamada Pandora abrió la caja que no debía. ¿Por qué los seres humanos tienen inteligencia? Porque Prometeo se la robó a los dioses. ¿Por qué existe la Tierra? Porque los titanes la hicieron. Y así tenían una respuesta para todo. Los mitos eran su religión, su explicación de los diferentes porqués. Sin embargo, algunas personas en esa época no se conformaron con esas respuestas. Querían buscar otras, algo que fuese menos fantástico, digamos. Querían respuestas que fueran racionales, es decir, que tuviesen algún fundamento y que no diesen nada por supuesto de antemano, como por ejemplo la existencia de poderes sobrenaturales en la naturaleza. Esas personas fueron los primeros filósofos. Ya hemos dicho que la filosofía busca responder todo lo que concierne al ser humano de manera racional, pero para llevar a cabo semejante tarea debemos ser sistemáticos y agrupar los diferentes temas que tratemos en diferentes áreas, como en cualquier otro saber. Por ejemplo, tomemos las matemáticas. Podemos dividirlas en aritmética, álgebra, geometría o estadística, por nombrar algunas. Cada una de ellas se encarga de estudiar algo diferente, aunque todas forman parte de un conjunto mayor, que es el de las matemáticas. En filosofía se trabaja de manera parecida. Dependiendo de qué preguntas intentas contestar, podemos dividirlas en diferentes áreas, a grandes rasgos en metafísica. Se pregunta por los fundamentos de nuestra realidad. Algunas preguntas metafísicas podrían ser: ¿tiene algún sentido nuestra existencia? ¿Qué es lo real? ¿Hasta qué punto es real el mundo virtual? Epistemología. Se pregunta por el fundamento, la naturaleza y los límites de nuestro conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué cosas puedo conocer? ¿Cómo puedo estar seguro de que lo que conozco es cierto? ¿Podemos formular enunciados universales? Lógica. Esta rama de la filosofía se pregunta por las leyes del pensamiento y por el razonamiento correcto. La lógica se aplica a campos muy variados, desde resolver crímenes hasta informática, y una parte de ella se dedica a identificar falacias. Ética. Estudia qué es el bien y el valor de nuestras acciones. Una rama de la ética llamada ética aplicada aborda temas de gran interés social como el sexismo, las desigualdades económicas, el estatuto moral de los animales, la migración o el medio ambiente. Estas eran las ramas principales de la filosofía en su nacimiento. Con el paso del tiempo, los filósofos se fueron especializando y se fueron haciendo necesarios nuevos campos en los que investigar, por lo cual aparecieron nuevas ramas, como por ejemplo estética, que indaga acerca de la esencia de la belleza, con preguntas como ¿qué es la belleza o qué es el arte? Filosofía política, se pregunta por los fenómenos relativos a todo lo que tiene que ver con la vida en comunidad, en la polis. La forma en que nos organizamos socialmente, se hace preguntas como ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Filosofía del lenguaje. Investiga el origen del lenguaje, su simbolización, la relación entre lenguaje y pensamiento. Algunas preguntas podrían ser: ¿necesitamos las palabras para pensar? ¿Podemos pensar mejor si aprendemos más conceptos? Filosofía de la mente. Se interesa por todo lo que son fenómenos mentales, como por ejemplo, ¿qué es la conciencia? ¿Existe la